Y qué lindo es ver a los hermanos, amén. Cuando quizás pasa el tiempo y no los vemos, nos ponemos un poco tristes también, ¿no? Pero es hermoso cuando estamos juntos y en armonía, amén. ¿Cuánto podemos decir amén? Así que es un día especial, como ya dijimos, como ya dijeron mis hermanos, y no les quería robar mucho tiempo, sino que quería que podamos abrir en el Salmo que cantamos, el Salmo 23. Ya lo cantamos, pero a veces lo sabemos mucho de memoria, lo recitamos, pero no lo analizamos, ¿no? Y es un salmo también muy profundo. A veces uno canta y lo canta como una canción más, pero tiene un gran significado para nuestras vidas. Y vamos a estar comentando también San Juan capítulo 10. Así que bueno, vamos a estar por esos lados. Y vamos a orar antes, ¿saben? Para que el Señor esté tocando nuestros corazones, que podamos estar atentos a su palabra, que ninguno se duerma. Se extiende un poco la reunión, pero a veces cuando se extiende un par de minutos ya estamos todos medio nerviosos. Hoy es un día especial, ¿no? Un día de fiesta espiritual donde recordamos lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Así que les invito a orar juntos y vamos a comentar su palabra. Señor, te damos gracias por este día, por cada uno de mis hermanos presentes. Te pido. Amén. Gracias. Aleluya. Que tu palabra, Señor, sabemos que nunca vuelve vacía, sino que tú siempre la envías, Señor, con un propósito. Y estamos, Señor, dejando esto en tus manos para que tú hagas la obra, Señor. Nosotros simplemente queremos ser una herramienta, Señor, pero sabemos que el que hace la obra es tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que toques nuestra vida, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que podamos escuchar, Señor, tu palabra. Y dejamos todo en tus manos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 23 y podemos ver cómo David se relacionaba con Dios, ¿no? Y lo que primero podemos leer es que David dice: el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y este camino es un camino de relación. Porque si este camino no es un camino de relación, no difiere mucho nuestras prácticas de otras religiones, ¿no? La Iglesia Católica tiene sus ritos, tiene sus costumbres, pero sabemos que el Señor no vino a que nosotros cumplamos ritos ni a religiones, ni que nos pongamos metas para agradar a Dios, sino que Él quiere que cada uno de nosotros pueda tener una relación personal con Él. Y yo creo que David no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros a través de su palabra, pero él sabía que el Dios de Israel, que era su Dios, no era solamente el Dios de Israel, sino que era un Dios personal. Porque dice: el Señor es mi pastor. Y cuando uno habla de pastor, está hablando de un oficio que requiere mucha dedicación. El pastor era pastor de rebaño, ¿no? De todo un rebaño, que quizás había muchas ovejas, o también podía ser que había otros animales también en el rebaño. Pero qué importante que la tarea del pastor, aunque era general, también era particular. El pastor conocía y conoce, creo que si habrá quedado algún pastor por ahí que apacienta ovejas, conoce particularmente a cada oveja, ¿no? Y cuando David decía esto, se acordaba, yo creo que de sus inicios de pastor, porque él fue, antes de ser rey, fue pastor de Israel. Fue pastor, de rebaño de su padre, después fue rey de Israel. Pero él, cuando decía: el Señor es mi pastor, se identificaba él trabajando con las ovejas, ¿no?
Y podemos ver que hoy nosotros tenemos una revelación mucho mayor que la que tenía David, porque ustedes, si leen San Juan, capítulo 10, ahí mismo el Señor dice: yo soy el buen pastor. ¿Y cuántos tienen este pastor? Haciendo un paréntesis, muchas veces la gente, o los hermanos, o las personas que concurren están esperando un pastor, ¿no? Y se desesperan porque no hay un pastor visible. Humildemente, quizás estoy haciendo una función de pastor, no tengo el título, pero podemos ver que los hombres hacemos tareas pastorales, pero creo que el título de pastor es muy grande. Por eso podemos ver que el hombre puede fallar, pero hay un pastor que no falla, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por un lado me pongo contento de que no sea su pastor, porque usted puede depender de un pastor que no le va a fallar, un pastor mucho mayor que yo, un pastor que tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros. ¿Amén? Sabemos que hay muchos que extrañan al pastor, y bueno, yo también, porque era mi papá, aparte de pastor, pero tenemos un pastor que es eterno, ¿amén? Un pastor que permanece para siempre. Y podemos ver que el Señor mismo dijo: yo soy el buen pastor. Y si leemos San Juan capítulo 10, no lo leo, si lo podemos poner ahí, sería bueno. San Juan capítulo 10, vamos a leer del verso 2 al 4, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Amén. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Y ahora la pregunta es que, por lo que hemos visto en David, David sabía que Dios no solamente era un Dios cercano, sino que lo conocía íntimamente. ¿Cuántos sabemos esto de nuestro Dios? Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Cristo es nuestro ayudador, nuestro mediador. Por Él se sustentan todas las cosas, pero Él también nos conoce particularmente a cada uno de nosotros. Y esto nos tiene que llenar de alegría, ¿no? Porque Él sabe lo que a vos te está pasando, Él sabe lo que a mí me está pasando. Quizás estamos esperando contarle a alguien lo que nos pasa, quizás estamos esperando, porque a veces también el pastor hace un poco la tarea de un psicólogo, ¿no? Porque el pastor en sí lo que le va a decir, sin conocer a muchos pastores, le va a decir: bueno, busca al Señor. Un buen pastor te va a decir: busca al Señor, orá más, lee más la palabra. Entonces, muchas veces queremos una persona que nos escuche, yo lo he experimentado también acá, no es en crítica, pero sí, yo me acuerdo que se le sentaban al lado y bueno, le hablaban 2 o 3 horas, y yo no sé si al final escuchaba algo de lo que, perdón si había alguno que hacía esto. Yo después creo que de 2 horas y ya no entiendo lo que me están diciendo, pero qué importante es que tenemos al Señor, que tenemos a Jesús, que realmente siempre está atento a lo que nos pasa, y Él es el mejor pastor porque Él, antes de que nosotros le digamos algo, Él ya nos conoce, ¿no? Él no solamente nos creó, sino que Él también nos compró. Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no va a conocer a cada una de sus ovejas? ¿No? Pero, como dije, que esto es no solamente es un camino de relación, como dije, no solamente tenemos que entender de que Él nos conoce, sino que nosotros también tenemos que conocer al pastor, ¿no?
Porque como hemos leído, dice, el pastor entra por la puerta y para conocer al pastor tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que oír su voz cuando estamos oyendo la voz. Cada día tenemos que oír la voz del pastor. Tenemos que oír su voz y realmente tener ese contacto con la palabra de Dios, poder meditar en ella, poder estar en relación con Dios, pero no solamente es conocer la voz de Dios, sino que también las ovejas oyen su voz y la siguen, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que no solamente tenemos que conocer la palabra de Dios, sino que también la tenemos que obedecer. ¿Cuándo estamos obedeciendo la palabra de Dios? Porque hay gente que hasta no viene a la iglesia, conoce la Biblia, quizás te pueda recitar algunas cosas, pero ¿en qué nosotros marcamos la diferencia? ¿En cuándo nos consideramos ovejas del Señor? Cuando oímos la voz del Señor y le seguimos, ¿no? ¿Cuándo podemos decir amén a su palabra? Y podemos ver que entonces David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y también, si seguimos leyendo, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará, ¿no? Y las ovejas necesitan comer buen alimento. No se pueden alimentar de cualquier cosa, sino que los pastos que tienen que comer son pastos escogidos, ¿no? Pastos seleccionados. Y eso es lo que, leyendo esto, también entendí cuál es la función de un pastor, ¿no? La función de un pastor es dar alimento a la congregación, por decirlo así, a los hermanos. Entonces, ¿cuándo damos alimento? Cuando transmitimos la palabra de Dios completa, ¿no? No cuando decimos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, sino que el alimento para nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿no? Y para nosotros hallar ese alimento también tenemos que hacer algo. En San Juan capítulo 10, verso 9, dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces, para poder hallar este alimento espiritual es leer la palabra, pero es no solamente leer la palabra, sino que tenemos que entrar por esa puerta. Y esto significa que tenemos que aceptar a Cristo como el Señor en nuestra vida, como el Señor y Salvador. Muchos aceptan a Cristo como Salvador, pero aceptarlo como Señor es decir, yo soy una oveja, ¿no? ¿Y la oveja cómo es? La oveja es media tonta, perdón por la definición, pero ¿por qué digo tonta? ¿En qué sentido? En que no se sabe manejar sola, es dependiente del pastor. La oveja está esperando que el pastor la guíe. La oveja espera esos delicados pastos. La oveja no se guía por sí misma, sino que espera del pastor. Y qué bueno que nosotros nos consideremos así también, no autosuficientes, no sabios en nuestra propia opinión, sino que realmente podamos someternos a la voluntad de nuestro pastor, ¿no? Por eso tenemos que entrar por esa puerta y ahí vamos a hallar esos delicados pastos. ¿Amén? Los delicados pastos es ese alimento que fortalece nuestra vida, es lo que alimenta nuestro espíritu. Por eso necesitamos estar en ese contacto con el Señor, pero también nos tenemos que considerar sus ovejas, tenemos que oír su voz. En el rebaño a veces hay diferentes animales, como dije, no todos son ovejas. Y el Señor tenía claro eso. Y si usted después lee Ezequiel capítulo 34, después lo lee en su casa, hace un extenso relato de los pastores, de las ovejas de Israel. Antes los líderes religiosos, como en esta época de Jesús,
Dice que se apacentaban a sí mismos, buscaban su propio beneficio, no hacían la tarea pastoral, no iban a buscar a la descarriada, no vendaban a aquella que estaba lastimada, no se preocupaban por el pueblo, sino que buscaban su propio beneficio. Y si usted lee después todo el capítulo de San Juan, capítulo 10, habla de esto. Él es el buen pastor y los que vinieron antes de él eran ladrones, eran salteadores y no amaban a las ovejas, sino que buscaban su propio beneficio. Entonces, bueno, le recomiendo que después lea Ezequiel capítulo 34, pero lo importante es que dice que en esta profecía de Ezequiel habla de que Dios mismo se iba a manifestar a su pueblo, iba a buscar e iba a hacer la tarea que los pastores no hacían, iba a buscar a la perdida, iba a vendar a la quebrada, iba a fortalecer a la débil, pero a la engordada la iba a correr para un costado, la iba a juzgar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa la oveja gorda? Bueno, la oveja gorda es la que busca su propio beneficio también y que impide que otros se acerquen a la presencia de Dios. Que a veces se genera como una comunidad o un grupo dentro de otro grupo, y ahí a veces se generan esas ovejas engordadas cuando somos amigos de tal o de cual, pero cuando viene alguien que realmente necesita, no estamos dispuestos a ayudarlo, no estamos dispuestos a ver su necesidad. Por eso, si hay alguien que tiene ese espíritu, un espíritu de egoísmo, un espíritu de que el Señor solamente me bendiga a mí, bueno, tenemos que cambiar la actitud, ¿no? Tenemos que ser luz, ser sal para aquellos que vienen de afuera, para aquellos que están necesitados, para aquellos que están necesitando una palabra de aliento, para aquellos que necesitan acercarse al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir amén? Por eso, haciendo un paréntesis, creo que esta es la función de la iglesia. Tenemos que salir de la puerta para afuera, tenemos que testificar de Cristo. Y hace un tiempo que también el Señor me hace sentir de que tenemos que ir por el barrio, que la gente pueda enterarse de que hay una iglesia, de que se predica la palabra de Dios, de que el Señor los ama, de que el Señor quiere transformar sus vidas y que ellos también en un futuro puedan estar como nosotros, disfrutando de esta salvación tan grande, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Ayer el hermano nos compartía eso, y es una realidad, y nosotros tenemos que ser esos instrumentos que traigan a esas personas a la casa de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir amén a su palabra? Entonces, dice que junto a agua de reposo nos pastorearáis, y eso significa que no solamente la palabra nos trae ese descanso, nos trae ese alimento espiritual que sacia nuestro espíritu, sino que también nos trae la paz, ¿no? Nos trae el descanso para nuestras almas. Y como cristianos muchas veces no vivimos con este descanso, vivimos preocupados, vivimos angustiados, se nos cruza algo por el camino y ya perdemos la fe, perdemos el gozo, pero si somos ovejas del Señor, tenemos que estar en esa comunión con el Señor, tenemos que dejarnos guiar por el Señor, y si seguimos leyendo dice que Él confortará nuestra alma, ¿no? Confortar el alma significa que Él nos va a dar ese vigor, esa fuerza que estamos necesitando. Él va a fortalecer nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto estamos necesitando esto? Yo los aliento, pero no es lo que yo pueda alentarlos, sino lo que usted pueda encontrar en el Señor, ¿no? Y yo creo que si el Señor fuera nuestro pastor, si creeríamos en esos dos primeros renglones, o en el primer renglón, el Señor es mi pastor y nada me faltará, creo que nuestra actitud sería diferente, ¿no?
tenemos que caminar con Dios. Y caminar con Dios es tener esa relación íntima con Él. Por eso está de más que yo le diga, hermano, llegue temprano, traiga a sus hijos a la escuelita, necesitamos gente que sirva. Todo lo que yo le pueda decir está de más, porque todo esto parte de una relación con Dios. Y lo importante es, como dije, no solamente que Dios nos conozca, sino que nosotros podamos conocer a Dios. Las ovejas que hacen, oyen su voz y le siguen, ¿no? Así que bueno, grabémonos esto. Si somos ovejas, tenemos que oír su voz y seguir al Señor, ¿no? Y dice que Él confortará nuestra alma, ¿no? Nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y no sé si a usted le pasa, pero siempre hay una lucha interna en nosotros de querer solucionar nosotros las cosas a nuestra manera. Y no sé si usted hizo esa oración de decir, Señor, yo voy a hacer esto, y estamos esperando que el Señor me apruebe, ¿no?, mi proyecto, ¿no? No sé si a usted le pasó. El Señor tiene otros planes, y tiene otra forma, y Él quiere hacer otra cosa con nosotros, pero qué bueno es que nosotros dejemos actuar al Señor en nuestra vida. El Señor no necesita mi ayuda, ni necesita su ayuda, sino que necesita que nosotros nos rindamos a Él de todo nuestro corazón y que confiemos. Amén. Dice que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando leía esto, digo, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Y tiene que ver, porque esta parte nos hace referencia a la sombra de muerte. Los hijos de Dios no tenemos miedo a la muerte, ¿no? O no tendríamos que tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el pastor está con nosotros, ¿no? Él realmente hizo esta obra gloriosa. Dice que Él nos liberó del temor a la muerte, porque la muerte sin Dios es la separación eterna con Dios, ¿no? Los que mueren sin Cristo tienen un futuro tenebroso, ¿no? El infierno existe, ¿no? Hay muchos que hasta juegan con eso. Dicen, bueno, cuando vea al diablo me hago amigo. Salen esos chistes que, bueno, el diablo existe, y creo que cuando lleguemos a ese punto no voy a ser muy amigo de él, sino que el tiempo es ahora, ¿no? El tiempo es ahora de estar a cuentas con Cristo, ¿no? Y Él hizo la obra en la cruz del Calvario, ¿no? Él vino a esta tierra para ponerse en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, ¿no? Pero el regalo de Dios es vida eterna. Tenemos una esperanza gloriosa siempre y cuando pasemos por esa puerta, que es Cristo, ¿no? ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo? Y si no lo hemos hecho, hoy es el día de salvación, porque Él no solamente nos da esos pastos, Él no solamente conforta nuestra alma, sino que Él también nos trae la salvación, ¿no? Y lo bueno es que cuando pasamos por esos valles, no es la muerte, sino que es la sombra de la muerte. La muerte no puede tocarnos, sino que sí vamos a pasar por momentos de aflicción, vamos a pasar por momentos de angustia, pero el Señor va a estar con nosotros, ¿amén? Y qué gloriosa obra que ha hecho el Señor con cada uno, y podemos ver que tenemos que ver que realmente el Señor está con nosotros. Dice que Él dio su vida voluntariamente. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy para volverla a tomar.
Pero también nos habla acá en el verso del San Juan capítulo 10, verso 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que debo traer, que oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿No? Y él le estaba hablando en ese momento a los judíos, pero también él tenía presente a cada uno de nosotros. Él ya sabía que iba a haber un rebaño. Y damos gracias por este rebaño. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Porque Él es el buen pastor. Él es el único que ha hecho esta obra gloriosa. Dice que los que creemos en Él tenemos vida eterna. Dice que, si seguimos leyendo el Salmo, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué significa esto? Que vamos a poder tener gozo en medio de la aflicción. El Señor no nos prometió que nos iba a sacar los problemas, sino que nos prometió su presencia en medio de los problemas. Imagínense que están esos que te quieren hacer la guerra, están aquellos que te desean el mal, por decirlo así, que te ponen obstáculos, está el enemigo, pero el Señor está preparando una mesa en medio de esa situación. Bueno, eso es lo que está diciendo el salmista. Dice que Él prepara una mesa en medio de los angustiadores. Él nos da ese gozo, esa alegría, que no es por las cosas que tenemos o las que no tenemos, sino que es por su presencia. Dice que unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Necesitamos la llenura de su espíritu, porque Él se fue, Él va a volver, pero está el Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Está con nosotros y está en nosotros. Pero ¿cuántos necesitamos más de su Espíritu? El Espíritu está, nosotros tenemos que buscar esa comunión, de estar con el pastor, de estar unidos a Él, y ahí se van a empezar a manifestar el fruto, los frutos, porque es uno, el que da el Espíritu Santo. ¿Y por qué ungía el pastor la cabeza con aceite? Porque cuántas cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, y el aceite es ese ungimiento, ese bálsamo protector que cubría la cabeza de la oveja. A la oveja se le metían parásitos, se le metían muchas veces moscas que hacían gusanos, y imagínense, yo lo vi en un perro, se había lastimado y la oveja, la mosca había hecho huevos ahí y el perro estaba desesperado, iba de un lado para otro. Y así es nuestra vida cuando no estamos cubiertos con el Espíritu Santo, cuando no buscamos esa llenura. El enemigo empieza a meter pensamientos, empieza a hacernos ver cosas que realmente están distorsionadas, que no es lo que el Señor quiere, y eso empieza a anidar en nuestros corazones, en nuestra mente, y nuestra vida se empieza a pudrir. Pero qué bueno de que hoy tenemos el Espíritu Santo, y si nos sometemos a Él, si buscamos su llenura, ese bálsamo va a estar sobre nuestras vidas, y nuestra vida va a poder perseverar en el Señor. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia. Ya el sacrificio fue hecho, el Señor pagó el precio, y ahora nuestra relación con Dios es diferente. Antes éramos enemigos, pero ahora recibimos el bien del Señor. Ahora recibimos la misericordia de Dios. Entonces, hoy nadie se tiene que ir, sino que hoy todos nos tenemos que acercar. ¿Cuántos podemos decir amén? El Señor no rechaza a nadie, pero sí, Él busca que nuestra actitud sea una actitud diferente. Que si estamos lejos, nos acerquemos, porque el bien es todo lo bueno de parte de Dios, las bendiciones. El bien
es la bondad, es el cuidado de Dios, va a estar siempre con nosotros. Si nosotros estamos unidos a Cristo, eso va a estar siempre porque el Señor así lo prometió, ¿no? Pero también la misericordia. Si hemos fallado, tenemos un abogado, el cual está mediando entre el Padre, entre Dios y los hombres, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar ese socorro, ¿no? Para hallar ese perdón y esa gracia para nuestras vidas. Y esto no es por mérito propio, sino que es lo que estamos celebrando hoy, la obra de Cristo para cada una de nuestras vidas. Si hemos entrado por la puerta, amén, ¿cuánto hemos entrado? Si hay alguno que no ha entrado, tiene que entrar. Porque mire todo lo que podemos recibir del Señor. No solamente vida eterna, sino que Él fortalece nuestras vidas, Él está con nosotros en el valle de sombra, de muerte. Él unge nuestras cabezas, ¿no? Nos libra de todos esos pensamientos, del ataque del enemigo. Entonces, qué bueno que el Señor está con nosotros, ¿no? Por último dice que en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Tenemos una esperanza. ¿Cuánto tienen la esperanza? No es acá, no es morar acá en la iglesia, ¿no? Sino que cuando nos habla moraré por largos días, nos está hablando de esa eternidad gloriosa que nos espera, ¿no? Pero para eso tenemos que llegar hasta el final, ¿no? Tenemos que mantener esta relación hasta el último día, no por compromiso, no por rito, sino porque hemos entendido que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar, ¿no? Así que, ¿usted necesita un pastor físico? Bueno, sí, puede llegar a ser que haga... Roque lo necesita, pero tenemos un pastor mucho mayor, ¿no? Que si no está ese pastor físico, tenemos a alguien a quien acudir. Así que no espere de las personas, no espere de los hermanos, espere de Cristo, ¿no? Bueno, hasta acá es la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie. Invito a mi hermano Víctor a que podamos estar celebrando la